Bueno muchachos, según lo visto en clase, vamos a hacer este video tutorial de modo que tengan un respaldo de la instalación de Oracle. Vamos a usar el mismo documento que yo les entregué a ustedes, con el cual nosotros fuimos haciendo todos los procesos. Vamos a iniciarlo desde cero y vamos a terminar con la base de datos ya instalada según todos los requerimientos que nos solicitan en el documento. Recordad que este documento es tipo prueba, por lo tanto todo el formato que está acá es el mismo que se van a poder encontrar después en la primera evaluación. Así que es muy importante que guarden esto como respaldo. Si tienen dudas también consulten este video o me lo pueden hacer directamente a mí las dudas que tengan, ya sea presencialmente o por correo. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser leer un poco el contexto de la situación para posteriormente iniciar la máquina virtual e ir instalando Oracle. Lo primero que podemos ver en el documento es que nos plantean todo en base a un contexto que es un caso. La empresa pesquera Chao Pescado necesita realizar la migración de los datos que ellos tienen en MySQL. Por lo tanto, necesitamos dejar la base de datos en óptimas condiciones, a lo que me refiero es el motor Oracle con el que hemos estado trabajando. Y nos hacen ciertos requerimientos específicos en cómo tenemos que instalar la base de datos para cumplir con sus políticas organizacionales. Como vemos, el documento se separa en tres partes principales. Las más importantes son las dos primeras, que dicen cómo tenemos que instalar Oracle primero, todo el software, y luego la segunda parte, cómo tenemos que instalar la base de datos. Recordemos que Oracle se compone de dos partes para hacer la instalación, bueno, en realidad tres. La primera es instalar todo lo que es el motor, ya sean la versión del motor de la Enterprise Edition, Standard Edition, etc. Y las otras dos partes son instalar un listener para que podamos conectarnos desde fuera con la base de datos, si no sería inutilizable. Y además instalar y configurar la base de datos. Hasta ahora nosotros hemos hecho la base de datos y todo esto prácticamente en las mismas carpetas. Vamos a ver que ahora podemos separar la instalación tanto del motor en una carpeta como los archivos de base de datos en otra. Además vamos a ver que podemos nosotros hacer una copia adicional del archivo de control. Si el archivo de control, ya hemos hablado en clase de ello, y es el archivo que nos permite iniciar la base de datos. En el momento que se levanta la instancia, lee este archivo y puede encontrar, por ejemplo, los data files, que son los que finalmente guardan nuestros archivos, nuestros datos, los datos que están puro y duro en la tabla. Entonces, sin este archivo nosotros no podríamos funcionar. Es por eso que es necesario que durante la instalación nosotros hagamos una copia espejo de este archivo. Vamos a ver cómo realizarla y vamos a ver también cómo luego de instalar todo, vamos a ver cómo hacer una administración básica de nuestra instancia de Oracle. Bueno, vamos a partir entonces iniciando la máquina virtual. Acá tengo la máquina virtual, ya le puse play, le voy a poner que la copié. Eso nos solicita para ver si tiene que hacer alguna configuración adicional. Ya hemos llegado a la pantalla principal de CentOS. Como vemos, dice que, bueno, no nos lista ningún usuario en sí, nos dice Other. Por lo tanto, como no tenemos ningún usuario todavía, vamos a conectarnos con el usuario root, que es el usuario que tiene todos los permisos. Entonces, en Other voy a pinchar Enter y voy a poner que el nombre de usuario al que me quiero conectar es root. Para este caso, la contraseña es Oracle. Se va a iniciar el entorno de escritorio y ya podemos empezar a trabajar. Entonces, lo primero a tener en cuenta acá es que tenemos que abrir una terminal. Open in terminal. Voy a agrandar un poco la fuente. Eso. Y como vemos, estamos conectados como el usuario root. Es importante que todos estos comandos que hagamos al principio sean ejecutados con el usuario root. De otra manera vamos a tener errores y permisos de denegación de acceso para, por ejemplo, crear carpetas en la raíz del sistema. Recordemos que la raíz del sistema acá en Linux se representa por un simple slash. En Windows todos saben que es C2 puntos, ¿cierto? C2 puntos barra. Acá es simplemente un slash. Con el cd yo me cambio de directorio. Entonces cd slash. Voy a hacer un ls para listar lo que hay dentro. Tenemos varias carpetas que son propias del sistema. Vamos a partir creando los grupos y usuarios. Entonces necesitamos dos grupos según lo que nos piden en el mismo documento.
Vamos a ver la primera parte de esta instalación. Dice, el grupo instalador del motor de datos es oinstall y dba. Por lo tanto, comando group add primero oinstall, que va a ser el grupo principal de instalación. Y luego tenemos group add para dba, que es el otro grupo de instalación de Oracle. Siguiente, vamos a ver qué más nos dicen. El usuario para la instalación del motor de base de datos y propietario de todo el software instalado debe ser Oracle. En este caso acá, Oracle, el usuario simplemente debería ser todo en minúscula. Entonces yo voy a hacer el comando useradd. Useradd seguido de el nombre de nuestro nuevo usuario, que se va a llamar Oracle. Siguiente, el G minúscula para decirle el grupo principal al que va a pertenecer. En este caso va a ser oinstall. Y luego G mayúscula, otro argumento más, seguido de otros grupos al que va a pertenecer. En este caso también va a ser dba. Está agregado el usuario, podemos comprobarlo con el comando id. id espacio el nombre de usuario que queremos comprobar. Oracle. Como vemos dice que tienen un UID, este se le asigna automáticamente a partir de un número dependiendo de la distribución de Linux, que es el identificador más allá del nombre que tiene el usuario, tiene un identificador por detrás. En este caso asigno el 500. El grupo principal, que es oninstall, y otros grupos también está oninstall y dba. Entonces ya tenemos el primer y el segundo punto. Otra cosa interesante es que la primera vez que instalamos Oracle lo hicimos en un directorio que se llamaba /u01. Estabas en la raíz, carpeta u01. En esta oportunidad nos piden que no sea así, sino que tenga el siguiente patrón. Esto es NAA. Eso N que dice NAA significa sus iniciales. O sea, inicial de su nombre, apellido, pero en mayúscula. Si esto era en minúscula, ponemos nuestras iniciales en minúscula. Y seguido de un guión bajo y las siglas de la empresa. Chao pescado. Y luego nos entregan lo que son las variables de entorno que tenemos que setear más adelante, que son el Oracle Home y el Oracle Base. La instalación debe corresponder a una base de datos de instancia única y la versión del motor de base de datos debe ser Enterprise Edition. Esto es prácticamente lo que hemos hecho ya en clase. Lo único que cambia es esta carpeta principal, que ya no va a ser U01, sino que puede ser otro nombre para cumplir con políticas de empresa, por ejemplo. Y si vemos en el documento, al principio nos dicen, cuando aparezcan los requerimientos planteados sigla NAA o NA en minúscula, mayúscula o minúscula, esta corresponde a la primera letra del nombre y los dos apellidos del alumno. Entonces, por efectos prácticos del video, yo voy a poner mis iniciales, pero ustedes, tanto en los talleres que vamos a tener y en la prueba, tienen que poner las suyas. Vamos de vuelta entonces. Una vez creados los grupos, voy a proceder a cambiar la IP. Recordemos que cuando se instaló esta distribución, el computador tenía otra IP porque estaba en otra locación, la que entregó el DHCP. En esta oportunidad, yo lo tengo en otro PC, ustedes en Duoc lo tienen en otro PC en el cual no fue instalado, por lo tanto tenemos que cambiar la IP en la configuración de hosts. Para realizar esto es bastante fácil. Lo primero, voy a abrir otra terminal en la que voy a ejecutar el comando ifconfig. Este comando me va a entregar todos los datos que corresponden a la red. Si buscamos al principio, hay una propiedad que se llama inetaddress, inetaddr, la cual tiene la IP que nos entregó el DHCP. Entonces yo la voy a copiar, la voy a dejar en el portapapeles y la voy a llevar al archivo de host. Para hacer este cambio, voy a cambiarme nuevamente de terminal a la que estaba en delante y voy a ejecutar el comando v. Recordemos que la utilidad v es para editar un archivo. Bueno, ¿dónde queda nuestro archivo? En la carpeta etc que está en la raíz. Entonces, raíz etc, traten siempre de usar el tabulador. Como ven, autocompleta. etc, luego el archivo que se llama hosts. Ojo que si tabulamos acá, hay varios archivos después que cumplen con host, pero nuestro archivo se llama
localhost con S, así que agreguen la S, si no, no les va a salir nada cuando lo abramos. Estando dentro, vemos que aquí se hacen alias, por ejemplo, el 127.0.0.1, que es igual a localhost y otros dominios configurados como localhost 4, localhost.localdomain, etc. El que nos interesa a nosotros está acá abajo, el que define el alias de dbtest.doc.cl, es el nombre con el que se instaló esta máquina virtual. Entonces, apretando la I latina, entramos al modo de edición. Ello lo podemos comprobar abajo cuando dice insert. Entonces ahora puedo empezar a editar el documento. Voy a sacar la IP antigua, voy a pegar la nueva y junto con ello luego voy a guardar. Para ello salgo del modo de edición con escape y hago los comandos dos puntos. Eso le quiere decir a Vi que voy a ingresar algún comando. En este caso el comando es grabar, W de write, escribir y la Q, o sea, graba y sale write and quit. Enter. Está editado, ya tenemos un paso menos dentro de la configuración para hacer la instalación posteriormente. Lo que nos interesa ahora es hacer las carpetas que vamos a necesitar para cumplir con la instalación de Oracle. Entonces vamos a ver el documento. Nos dicen que el directorio debe llamarse NAASHPCAO. Ya, entonces yo voy a reemplazar NAA por mis iniciales. Vamos a ello entonces. Vamos con el comando mkdir. Voy a hacer un clear a la consola y nos refrescamos. mkdir -p. Recordemos que cuando lo hacemos -p podemos crear varias carpetas una dentro de otra a la vez. Si no tuviéramos este argumento en el comando mkdir, tendríamos que crear una carpeta, ingresar dentro de ella, crear otra dentro, volver a ingresar dentro de la nueva creada y así sucesivamente. En cambio acá podemos hacer lo siguiente. Le vamos a decir que va a haber una carpeta llamada msr, esas son mis iniciales, en bajo ch mayúscula chpko efectivamente así es, y dentro va a haber una carpeta que se va a llamar app. Dentro también vamos a tener una carpeta que se llama install. Dentro de esa carpeta install va a estar los archivos de instalación de Oracle, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a copiar estos archivos de instalación desde nuestro equipo hacia esa carpeta llamada install. Vamos a comprobar que estén creadas las carpetas de la siguiente manera. Me encuentro en la raíz. Si en algún momento no sabemos dónde estamos, podemos consultar acá a la izquierda y aquí nos dice la carpeta en la que estamos. Pero si queremos más detalle, el comando pwd se nos dice en qué directorio del sistema estamos. En este caso simplemente estamos en la raíz. Voy a hacer un ls. Aquí debería estar mi carpeta msr chpko. Me voy a cambiar dentro de ella cd msr S mayúscula, ahí sí, adentro, y dentro está app y install. Ya, voy a navegar gráficamente a esta carpeta install para poder arrastrar los archivos, que es la manera más fácil de copiar algo desde la máquina anfitriona hacia el host, que es el nuestro. Entonces voy a ir a places, parte superior, computer, file system. Aquí debería estar mi carpeta, acá está, y la carpeta install. Voy a dejar esto acá abierto para poder arrastrar los archivos. Y ya. Ahora tengo que dirigirme a Windows a buscar estos archivos. En mi caso yo tengo estos archivos en mi disco duro externo. En Duoc estos archivos se encuentran dentro de la carpeta en donde está la máquina virtual. Ahora Linux con prerequisitos. Están ahí mismo. Entonces lo único que hay que hacer es arrastrarlo dependiendo de dónde estén. Son dos. Estos dos primeros. Parte 1 de 7 y parte 2 de 7. Si alguien se pregunta qué pasa con la parte 3 de 7, 4 de 7, 5 de 7, hasta la 7 de 7, es porque las demás partes del archivo de instalación contienen otras funcionalidades que para nuestro caso y el curso que estamos viendo nosotros no tienen injerencia. Así que lo único que nos sirve, que es la instalación de la base de datos, el motor
Oracle son las partes 1 de 2. Las demás contienen software adicional hasta llegar a la parte 7 de 7, pero no son necesarias en la descompresión para hacer la instalación y no va a quedar corrupto tampoco. Entonces la parte 1 de 7 y 2 de 7. Ambas las arrastramos hacia la carpeta install en la máquina virtual. Se va a demorar un tanto. Ahora empieza a copiar en el mismo sistema. Ahora que ya la tiene la máquina virtual, se las pasa a nuestra distribución Linux. Se empiezan a copiar y van a quedar ambas en la carpeta install. Desde aquí, posteriormente, las vamos a descomprimir y vamos a borrar esos ficheros, estos ficheros que se están copiando, que son los zip, porque una vez descomprimidas solamente van a estar ocupando espacio. La máquina virtual actualmente no cuenta con tanta espacio en memoria, por lo tanto es necesario eliminar estos zip, porque si no, durante la instalación nos vamos a quedar sin memoria. Alguien se estará preguntando que podríamos darle más memoria. Sí, efectivamente, desde VMware podemos aumentarle el disco duro, pero el sistema operativo no lo va a reconocer inmediatamente. Tendríamos que posteriormente particionar nuevamente la unidad principal, lo que nos llevaría tiempo en clase y tiempo en la prueba y tiempo en los talleres. Así que yo recomiendo que mejor borren esos archivos y se eviten cualquier tipo de problema después en la instalación. Una vez que ya están copiados, vamos a proceder a descomprimirlo, pero no de manera gráfica, sino que de manera en la consola, mediante un comando. Entonces, por aquí en la misma carpeta yo voy a presionar clic derecho, Open in Terminal. Esto que es lo que hace, me abre una terminal en esta misma ubicación de carpeta. Como ven, estamos en Install. Si yo hago un pwd, me dice que estoy en la raíz, carpeta mcr chpko install. Entonces estamos en la carpeta correcta. Lo siguiente entonces va a ser ejecutar el comando para descomprimir estos archivos. Si hago un ls, visualizo que están ambos. Tienen un nombre un poco complejo y un poco largo, así que vamos a usar el autocompletado para descomprimir cada uno de los archivos. Primero es el comando unzip, seguido de un espacio y el nombre del fichero que quiero descomprimir. En este caso empezamos por la parte 1 de 7, por lo tanto aprieto la P, que es la letra con la que inicia este archivo, tabulo, y me queda en un guión bajo. ¿Por qué? Porque me queda preguntando que cuál de los dos archivos, porque ambos tienen la misma sintaxis hasta acá, hasta ahí, hasta que llega la parte 1. Y este tiene la misma sintaxis hasta acá, pero cambia después que dice 2 de 7. Entonces voy a apretar 1 y tabulo de nuevo. Termina de hacer el autocompletado. Ya, Enter, se va a empezar a descomprimir. Posterior a que se descomprima el archivo completamente, va a quedar ahí la consola esperando por otra orden. Con eso ya vamos a saber que se descomprimió el archivo. Pero después de esto, lo que necesitamos es descomprimir el otro. Pero automáticamente se van a mezclar las carpetas sin preguntarnos nada. Entonces va a quedar totalmente bien hecho la descompresión de ambos archivos en una carpeta, la cual ya está por acá, que se llama Database. Ahí se está descomprimiendo todo el archivo 1 de 7 dentro de Database. Luego el 2 de 7, que también se va a mezclar con la carpeta Database. Lo único que hay que hacer es ejecutar ambos comandos, pero uno con el archivo primero 1 de 7 y el otro con el segundo archivo. Ya, acaba de terminar la ejecución de descomprimir el primero de los archivos. Entonces vamos a proceder con el segundo. El comando unzip nuevamente. Se me quedó un poco pegado. Comando unzip nuevamente, espacio y el segundo archivo. En este caso es el 2.
lo descomprimimos. Vamos a esperar que termine y posteriormente vamos a eliminar estos .zip que ya no nos van a servir de aquí en adelante. Ahora que terminó, podemos proseguir a la eliminación de ambos archivos. Si lo eliminamos directamente desde acá, van a quedar en la papelera. A mí me interesa que se eliminen definitivamente. Entonces vamos a ejecutar un comando acá mismo en esta carpeta, ls, ahí están. Necesito eliminar ambos. Ambos tienen la coincidencia que ambos empiezan con P y no hay nada más dentro de la misma carpeta que empiece con P, así que voy a aprovechar de ello. Voy a tirar el comando rm, que es para remover archivos, menos rf para que lo haga de manera recursiva y además fuerce en caso de que haya errores en la eliminación y no me pregunte nada. Ojo con este comando, jamás vayan a poner después un slash, porque van a borrar todo el sistema. Entonces, un archivo que empiece con P y después venga lo que sea. Para eso es el asterisco. Si vemos la parte gráfica, ambos ya se eliminaron y tengo solamente la carpeta database. Vamos con el tercer paso en esta instalación, que va a ser darle permisos suficientes a estas carpetas que acabamos de crear. Bueno, más específicamente a la carpeta que está antes de esta install. Voy a ir para atrás, ls, esta carpeta que se llama app. Esa es la carpeta que nosotros tenemos que otorgarle los permisos necesarios. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser ocupar los comandos chmod y chown. Chmod es para otorgarle permisos de escritura, lectura y ejecución, ya sea el usuario propietario, los grupos u otros quienes estén accediendo a las carpetas. Y el comando chown es para cambiar el propietario de la carpeta. En este caso, el propietario de esta carpeta tiene que ser Oracle sí o sí. Si no, cuando estemos instalando, los permisos no van a ser los adecuados y Oracle no nos va a dejar realizar la instalación. Entonces, ojo acá. Ya, voy a volver a la raíz para trabajar desde ahí. Primero, el comando chown. No olvidar la -r para que sea recursivo y evitar cualquier tipo de error. chown le decimos que va a pertenecer al usuario Oracle y además al usuario install. Ese es el grupo. Seguido de un espacio, la carpeta. En este caso la carpeta está en msr. Eso es, dentro está app. Primero de los permisos. Segundo el chmod -r también, 775. 775, ojo, el primer 7 es para todos los permisos para el propietario. El propietario es Oracle. Él puede hacer y deshacer con esta carpeta y su contenido. El siguiente 7 es para los grupos. Los grupos como install, por ejemplo, también tienen posesión completa de la carpeta. Y el 5 es para otros, ya sea otros usuarios u otros grupos o programas que quieran acceder a estos archivos. Van a tener solamente permisos de lectura y ejecución. Ya, después de esto, ¿qué carpeta va a ser? La misma en delante, msr chpko. Ya, una vez que otorgamos ambos permisos, acabo de recordar que creamos el usuario, pero no le otorgamos la contraseña, que es muy importante. Bueno, estamos todavía a tiempo de hacerlo porque no hemos cambiado de usuario gráfico. Así que el passwd, que es necesario para otorgarle la contraseña al usuario. Passwd, espacio y el usuario al que quiero cambiarle la contraseña. Este comando tiene que hacerse con el usuario root, si no, no va a funcionar el comando. Passwd Oracle. Enter el nuevo password. Acá puede ser el que nosotros queramos, sinceramente, no hay ninguna restricción. Puede ser admin o admin, puede ser el mismo Oracle. La cosa es que lo recordemos después que hagamos la instalación, porque si se nos olvida vamos a tener que volver a conectarnos con root y cambiar el password nuevamente. Entonces simplemente le voy a poner Oracle también. Repetir el password, Oracle de nuevo. Me dice que todos los tokens de autenticación fueron actualizados correctamente. Ya. Hasta acá entonces tenemos, para hacer un pequeño resumen, la creación de las carpetas según la solicitan en el documento, los usuarios
los grupos, cambiamos la contraseña del usuario, también descomprimimos lo que era los ejecutables para ejecutarlos posteriormente, valga la redundancia. También cambiamos la IP del host en el archivo host que está en etcétera, que es necesario para que al estar haciendo la instalación Oracle pueda encontrar acceso a la red, porque si no, apenas nosotros pinchemos el ejecutable, Oracle nos va a tirar un error diciendo que no encuentra la red. Lo que nos queda ahora es setear las variables de entorno, que es un paso muy importante y tiene que hacerse muy cautelosamente, ya que un error acá puede condicionar la instalación posteriormente. El paso ahora entonces va a ser primero cerrar estas carpetas que tengo por acá para que ya no estén ahí visualmente. Adiós esas carpetas. Seguimos con el usuario root. Estos terminales también. Adiós. Voy a hacer un clear acá, así va a quedar limpio y despejada nuestra terminal. Yo en clases hice entrega de este archivo, para que no se lo aprendan de memoria, que es las variables de entorno, donde está Oracle Home, Oracle Base, está el seed, que es el nombre de la instancia, el nombre de la base de datos, el cotejamiento, etcétera. Ya, yo tengo el archivo por acá también, así que lo voy a buscar. Ok, acá tengo el archivo batch profile, el cual nosotros vamos a copiar y posteriormente vamos a pegar directamente en nuestra máquina virtual. Hay que tener ojo dónde hacerlo y qué modificaciones tenemos que hacer. Entonces voy a copiar esto, voy a dejarlo en el portapapeles y me voy a devolver hacia la máquina virtual. En la máquina virtual me voy a cambiar de usuario primero, porque el usuario que tiene este archivo .batchprofile que nos interesa a nosotros y debemos hacerlo de esa manera es el usuario Oracle. Vamos a hacer su espacio Oracle, nos debería dejar conectar sin pedir permisos ya que somos el usuario root. Estamos con Oracle, eso lo podemos comprobar acá al costado izquierdo, Oracle. Voy a apretar CD simplemente, eso me va a llevar a el home del usuario. Ahí está ese símbolo de colita de chancho que significa home del usuario. Si hacemos un pwd, vamos a ver que estamos dentro de la raíz home seguido de /oracle, o sea el usuario Oracle, así como se crea en la carpeta de home de usuario. Aquí generalmente cuando se inicia el usuario por primera vez, el usuario gráficamente, ahí se crea la carpeta de documentos, videos, imágenes, etcétera. Todas esas carpetas personales del usuario van acá, pero además van configuraciones que se hacen al momento de levantar el entorno, y uno de ellos es el archivo batch profile que se lee apenas se inicia el sistema y se levantan las variables en las que se van a guardar posteriormente lo que nosotros necesitamos y lo que Oracle pide para hacer la instalación. Vamos a hacer un ls acá, vemos que no hay nada, pero eso no es cierto, porque si hago un ls-a que me muestra todo lo oculto, vemos que hay más de un archivo que está oculto en el sistema. Uno de ellos, y el que nos interesa en este caso, es batch profile. Entonces voy a hacer un b, comando para editar, batch-profile. Aprieto enter, me debería llevar al contenido. Acá ya se está seteando la variable path, que es donde se guardan todas las rutas de los ejecutables, los binarios. Aprieto I para modificar y debajo de export path voy a pegar mi contenido. Tengamos mucho ojo que lo que viene acá por defecto ya no es real. La primera vez que nosotros instalamos el Oracle sí lo era, porque estábamos haciendo la instalación en U01, pero este no es el caso. Nuestra carpeta no se llama U01, sino que nuestra carpeta, voy a modificarlo, se llama MSR, dependiendo del alumno. Acá tienen que poner sus iniciales, MSR, CHPK. App Oracle va a ser Oracle Base. Oracle Base es una carpeta compartida, por así decirlo. Si instalamos más de una base de datos, se comparte después esta carpeta y no se crean dos. Y finalmente donde se van a instalar los archivos necesarios para levantar el servidor. Borro el U01 también, MSR CHPK. Todo en mayúscula. El seed
si vamos al documento, nos dicen cómo debe llamarse, que siempre es ORCL por estándar. Vamos a ver, parte 1, acá estamos. Nos lo dicen en la segunda parte, el nombre de la instancia sí de la base de datos debe ser ORCL. El nombre global de la base de datos debe ser RRHH, Recursos Humanos. Entonces, ORCL en mayúscula. Y acá ya no va a ser ORCL, sino va a ser RRHH. Va a estar en español y luego se setean todas las variables para estar disponibles en el sistema. Escape para guardar. Vamos a verificar antes sí que esté bien escrito. Para ello abro otra terminal, porque este paso es súper importante. Si está mal escrito después no va a funcionar la instalación. Así que preferible perder un minuto acá verificando si está bien escrito, que después perder toda la instalación de Oracle. O tener que devolverse y cambiarse de usuario, que va a conllevar más tiempo para ustedes. Voy a la raíz, ahí debería estar la carpeta ls msr chpko msr chpko. Ya, está bien escrito. Las demás carpetas dentro no existen, pero las va a crear después de app. Esas carpetas las crea la instalación de Oracle. Así que por el momento estamos bien. Voy a cerrar esta terminal y luego adaptar escape .wiq. Ya. Si por qué motivo alguno de ustedes se llegara a equivocar mientras está editando, por ejemplo, no sé, escribí esto, dejé la embarrada, es mejor que dejen el archivo como estaba. Para ello apretan escape después de hacer la inserción, dos puntos, la Q y un signo de exclamación. Eso que lo que hace es sale del archivo, pero además no guarda ningún cambio. Entonces si nosotros nos volvemos a introducir el archivo, va a estar tal y como estaba antes. Eso es para que lo tengan en cuenta en el caso de que se equivocan en escribir las cosas. Bueno, hasta acá tenemos la primera parte, que es la configuración de todo el entorno para hacer la instalación de Oracle. Luego va a seguir la instalación de el listener, que es bastante sencilla, y la base de datos bajo los parámetros específicos que nos solicitan acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiarnos de usuario, pero gráficamente. ¿Sí? Estamos como Oracle, pero en la terminal. Ello no quiere decir que estemos de manera gráfica. Entonces voy a cerrar esta terminal. Si vemos, estamos como root gráficos. Root switch user, para cambiarnos de usuario. Aquí debería estar nuestro usuario Oracle. Usuario Oracle, password Oracle. Como le dije, el password puede ser como ustedes deseen mientras se acuerden después de él. Así que yo siempre le pongo Oracle o admin, cualquiera de los dos. De hecho, Oracle, admin o admin son los tres que uso generalmente. Ya, vamos a abrir un terminal. Verificar que estemos conectados como Oracle, de otra forma la instalación no va a funcionar. Nos vamos a ir a la carpeta de instalación, donde está la carpeta database, esa que se descomprimió desde los archivos que arrastramos de instalación de Oracle. cd la raíz, y dentro de la raíz nuestra carpeta. Dentro está install, me cambio a install. Otro ls, ahí está database, me cambio dentro de database. Dentro de database hay un archivo que está marcado en verde que se llama run installer. Ese es el ejecutable, ¿ya? Acá en Linux terminan en .sh, generalmente los archivos que se ejecutan. En Windows en .exe. En este caso nuestro ejecutable es run installer. Para correrlo simplemente /. Esto se ocupa cuando estamos en la misma carpeta del ejecutable, // y el nombre del script acá, del ejecutable. Run installer, enter. Va a empezar a cargar gráficamente el entorno. ¿Cuál vamos a esperar? Debería salir el logo de Oracle aquí, Oracle Database 11G, acá está. Y nos va a llevar a la instalación. Ya, ahora que estamos acá, lo primero es decirle que no queremos recibir emails. Por lo tanto, ni lo vamos a tipificar aquí y tampoco lo voy a marcar. Entonces lo desmarco. Lo voy a poner siguiente, nos va a tirar un error que parece que fuera fatal, pero no lo es. Dice que desea continuar dejando sin... dejando las actividades de seguridad crítica, desinformados, etcétera. No lo vamos a informar porque no tenemos el email. Entonces simplemente le ponemos que sí. No va a ser nada terrible. Siguiente va a ser
saltarnos las actualizaciones de software, no queremos que baje nada. Skip software updates, nos la saltamos. Siguiente. Acá, ¿qué opción vamos a elegir? La base de datos la vamos a instalar posteriormente, por lo tanto simplemente vamos a instalar el software de la base de datos. En caso este es el motor. La opción de arriba, que es lo que hace, crea y configura la base de datos al tiro. Acá instalamos solo el motor de Oracle. La creación y configuración de la base de datos la vamos a hacer posteriormente después del listener. Siguiente. ¿Qué tipo de instancia? Bueno, una instancia única simplemente. Por ejemplo, las de abajo son para rack, para tener clústeres, o sea, más de un equipo accediendo a la misma base de datos, lo que permite hacer un escalamiento. En nuestro caso, simplemente la instancia única. Siguiente. ¿Qué lenguaje? Yo lo voy a dejar en inglés porque finalmente igual va a estar en inglés en la consola, así que siguiente. ¿Qué versión? Necesitamos la Enterprise Edition porque tiene muchas más funcionalidades que vamos a ver dentro del curso, como por ejemplo hay un tipo de respaldo que se llama de auditoría, disculpen, que se llama la FGA, que está dentro de la Enterprise Edition. La demás no está, así que siguiente. Automáticamente nos carga las direcciones que estaban en el archivo de entorno, el batch profile. Ya, si todo va bien, vamos a poner siguiente y no nos va a tirar ningún tipo de error. Si ahí ustedes tuvieran algún tipo de error y le marcara roja las casillas, por ejemplo, ojo que acá me devolví ese back, tiene un problema de permisos. Entonces yo les recomiendo que abran una terminal, se conecten como root y otorguen nuevamente los permisos tanto de chmod y chown. No es nuestro caso, así que simplemente siguiente. Lo demás lo dejamos por defecto. Hace una comprobación de los requisitos del sistema, todas las librerías que vamos a necesitar, pero va a faltar una que ya no está en el centro de software, pero que tampoco es tan, no tiene mucha injerencia, ¿ok? Entonces la vamos a dejar simplemente afuera, simplemente sirve para hacer algunos chequeos, así que ignorar todo. Seguimos. Siguiente, nos va a decir que estamos dejando atrás uno de los paquetes que son prerequisitos. Le ponemos que si queremos continuar, que sí. Nos dice dónde se van a instalar las cosas acá en un pequeño resumen. Nosotros le ponemos install. Con esto empieza el proceso de instalación de la base de datos. Dependiendo del PC se va a demorar más o menos. El promedio generalmente son 15 a 20 minutos. No debería tomar más. Si es que no se instala, puede que tengamos un error si se queda pegado mucho tiempo, lo que puede derivarse en que nos estemos quedando sin memoria, así que tengan mucho ojo acá. O de repente lo dice explícitamente que nos estamos quedando sin memoria, pero de repente simplemente se queda pegado, el sistema colapsa porque ya no tiene más memoria, tampoco para generar ni siquiera algo gráfico. Entonces vamos a esperar que termine hasta el 100% y luego vamos a proseguir con la instalación de un listener y la instalación de la base de datos según los requerimientos que nos piden en acá este documento que hasta ahora hemos nosotros cumplido a cabalidad. Nos queda el paso 2 y el paso 3, que es una pequeña administración básica de la base de datos. Como vemos, acá nos están pidiendo que la base de datos ya no debe estar en la misma carpeta que nosotros creamos para el motor de Oracle, sino que está fuera, en Database. Van a ver que simplemente crear una carpeta, dentro vamos a crear dos más, que es Horadata y Fast Recovery Area. Horadata va a ser para los archivos de base de datos y el Fast Recovery Area es un área donde se guardan los respaldos de Oracle. Generalmente acá se configuran, se respaldan ahí y es todo lo que hace la carpeta. Acá nosotros vamos a guardar una copia del archivo de control, por ejemplo. Vamos a tenerla en copia espejo, tanto en Horadata como en Fast Recovery Area. Cosas que si se pierde un archivo de control se puede cargar la base de datos desde el otro. Así tenemos redundancia y la base de datos es mucho más fiable. Ya vamos en 28%, vamos a tener que esperar un poco. En determinado momento, ya llegando a 94%, lo último que queda va a ser la ejecución de dos scripts que tienen que ser ejecutados sí o sí con el usuario root, porque de lo contrario
no va a funcionar la instalación de Oracle de la manera correcta, ya que Oracle necesita hacer algunos cambios en esta última instancia que solo los puede hacer el usuario con más permisos. Por eso que vienen dos scripts ya creados en diferentes locaciones que nosotros como usuario root tenemos que simplemente ejecutar para que todo pueda continuar y completar ese 6% que queda. Entonces, en cualquier parte voy a abrir una terminal. Tenemos que tener ojo que estos dos comandos tienen que ser ejecutados con el usuario root, si no nos va a tirar un error. Entonces, lo primero es cambiarnos a root, simplemente su password oracle. Estando con root, seguimos primero la primera ruta. En este caso es mcr, recordemos que cada uno debería tener su inicial, así que no es la misma. app, hora inventory, es inventory con i mayúscula, y hora ins root. Escribiendo simplemente la ruta completa se va a ejecutar el comando. Presionamos enter. Dice que está cambiando permisos y un montón de cosas. Finalmente la ejecución del script fue completada. Nos queda el siguiente. Voy a hacer un clear y voy a volver a ejecutar. msr app oracle product, aquí tabulo db home 1 y root.sh. Este nos va a preguntar dónde vamos a guardar los archivos binarios, esos que están en 0 y 1. Nos dice que podría ser en user local /bin. Nosotros no vamos a cambiar la ruta, así que simplemente enter. Luego de eso termina de hacer las ejecuciones y eso es todo. Terminado. Para no generar ningún tipo de error voy a cerrar esta terminal. Adiós. Voy a poner OK y la ejecución de la instalación termina. Hasta acá la primera parte de instalación. Ahora vamos a seguir con la configuración del listener porque todavía no es usable la base de datos. Entonces, close. Se cierra. Aquí está como ejecutando. Simplemente le pongo enter. Y he terminado la ejecución. Seguimos como usuario Oracle. Hay que tener mucho ojo acá porque vamos a ver que en el documento nos piden crear la carpeta database. Dentro de ella, está acá, los archivos de base de datos deben quedar bajo el directorio database. El nombre global de la base de datos es srrhh y desactivar las tareas de mantenimiento automática. Nombre de la instancia debe ser ORSL. Dejar la configuración por defecto para el manejo de memoria. Debe haber a lo menos una copia adicional del archivo de control ubicada en dos zonas distintas. Una dentro de la carpeta OraData y otra dentro de la carpeta Fast Recovery Area. Ambas están dentro de la carpeta Database. Ya vamos hasta acá a ejecutar los comandos necesarios y darle los permisos. Primero una carpeta llamada Database con dos carpetas dentro, OraData y Fast Recovery Area. Para hacer esto nos cambiamos a el usuario root. Su Oracle, me cambio la raíz, acá deben quedar las carpetas, mkdir-p. La primera de las carpetas es Database. Dentro hay una carpeta que se llama OraData. Ahí van a estar los archivos de base de datos. Creamos la primera. Y dentro de Database también otra que se llame Fast Recovery Area. Esa Fast Recovery Area es una carpeta donde se almacenan después archivos de respaldo, por ejemplo. Una vez ambas creadas, le damos los permisos suficientes. chown primero, pertenece a Oracle. Ups, se me olvidó el "-r". Muy importante. Oracle o install a qué carpeta, a la carpeta database. De ahí para adentro el "-r", él va a dar los permisos necesarios tanto a OraData y Fast Recovery Area. Y nos queda también chmod 775, de nuevo el "-r", 775 carpeta database. Y ya, una vez hecho esto, vamos a matar esta terminal, la cual ya no necesitamos. Tenemos carpeta database, dentro Fast Recovery Area y OraData. Adiós terminal. Vamos a ahora hacer la instalación de el listener. Comando netca con el usuario Oracle, es muy importante porque o si no va a quedar la escoba en la instalación después, si no se hace con el usuario Oracle. Primero listener configuration, siguiente. El primer listener generalmente se le llama listener. Método TCP para el transporte y usar el puerto estándar 1521. No vayan a cancelar la instalación porque si no puede quedar corrupta la instalación del listener. Desea configurar otro, le ponemos next, que no.
Y la cosa no termina acá, no, termina cuando nosotros le hacemos finish. Ahí es cuando todo concluye y se guardan los archivos. Ya tenemos nuestro listener configurado. Ahora falta configurar la base de datos. Por lo tanto, el comando dbca. Si alguien tiene problemas para ejecutar los comandos netca o dbca, es porque no pusieron bien las rutas dentro del archivo batch profile. Y tienen que devolverse, cambiarse de usuario, copiar bien lo que hicieron, etcétera. Es por eso que no les funcionaría el comando netca y les diría, por ejemplo, que el comando no se reconoce. Siguiente, vamos a poner que vamos a crear una base de datos. ¿Para qué se va a usar? Para propósitos generales, transacciones. Siguiente, el nombre global en el archivo nos piden que sea rrhh. Si vemos abajo se completa, para que el seed sea el mismo, nos piden un seed distinto. El seed es el nombre de la instancia de Oracle, debe ser ORCL. Siguiente, las tareas de mantenimiento automática nos dicen que las debemos desactivar. Siguiente, usar diferentes passwords administrativos no, porque hay mucha configuración. Simplemente, siguiente opción, usar el mismo, admin. Dice que no satisface la política de password, le ponemos que queremos continuar de igual manera. Ahora llega una instancia en donde tenemos que replicar el control file. Van a ver que es bastante sencillo. En la opción Use Oracle Manage Files vamos a decir primero que nuestros archivos van a quedar dentro de la carpeta database. Debería estar por acá. De hecho aquí está, database. Y dentro de database lo instalamos en Oradata. Esa es nuestra instalación. Ahora sí se va a instalar y configurar la base de datos. Además necesitamos multiplexar los control files, así se le llama, multiplexación. ¿Qué es lo que es esto? Espejarlos, o sea, van a quedar una copia espejo en dos locaciones distintas. Para ello simplemente apretamos este botón, multiplexar control files. La primera de las ubicaciones, podemos tener hasta 5 como ven acá. La primera queda en, acá mucho ojo con no equivocarse porque si no después falla la instalación. Tiene que estar tal cual existen las carpetas. Database primero queda en Oradata y el segundo archivo va a quedar en Database Fast Recovery Area. Es preferible que igual vayan a comprobar que las dos carpetas se llaman tal cual están escritos aquí. Que no se le olvide tampoco el primer slash, porque si no estamos indicando que no existe. Porque todo empieza desde la raíz y esa raíz es importante. Si no está, la instalación también va a fallar porque esa ruta no va a existir. Así que mucho ojo, que no se les vaya a poner siempre el slash al principio. Ok. Siguiente. Lo demás lo vamos a dejar por defecto. Bueno, acá hay que cambiar la Fast Recovery Area. La Fast Recovery Area ya no va a estar acá, sino que va a estar en nuestra carpeta. Entonces, buscamos de nuevo database, Fast Recovery Area. Siguiente. Los usuarios HR, Scott y los otros esquemas de ejemplo están dentro de los sample esquemas. O sea, valga la redundancia, los esquemas de ejemplo. Los pinchamos para que se instale. Siguiente. Acá la memoria nosotros la podríamos modificar eventualmente. O sea, si la queremos en 440, en 540, 600 megabytes, etc. Vamos a poner que use un ajuste automático por mientras. Acá donde dice Character Set, vamos a cambiar a UTF-8 el cotejamiento, en sizing la cantidad de procesos. Creo que en el documento nos piden que en un principio la cantidad de procesos de usuario debe ser 300. Entonces ya no son 150, sino que vamos a empezar en 300. Siguiente. Acá están, por ejemplo, dónde se almacenan los data files, cuáles van a ser sus nombres, los grupos de Rodolog. Tenemos 3 grupos de Rodolog. Recordemos que estos Rodolog son necesarios para recuperar información de la base de datos en caso de caída. Podemos tener más grupos de Rodolog. Tenemos 1, 2, 3. Si yo le pongo create, puedo crear un cuarto grupo. File size, acá 1024 kilobytes. Yo podría cambiar eventualmente esto a, por ejemplo, 100 megabytes. Ok.
crear. Ahora tengo un cuarto grupo de 100 megabytes. Los demás los podría modificar eventualmente. 100 megabytes. Y así con todos los demás. Y esto es necesario ya que nos piden, creo que 2 o 3 grupos de Redolog. Acá. Debe haber 3 grupos de Redolog. Bueno, creo uno esencialmente para mostrar cómo se hacía, así que el último lo voy a matar. Delete, sí. Entonces los 3 primeros le cambiamos el volumen. ¿Cuánto pesan? 100 megabytes. Van a tener mucho más espacio ahora. Estos Redolog, ojo que funcionan de la siguiente manera. Cada grupo dentro tiene archivos, que puede tener más de un miembro. En este caso tienen un miembro cada uno, un archivo asociado. Se empieza escribiendo en un grupo. Después que esos grupos se llenan, se completan los 100 megabytes, sigue el siguiente grupo, así sucesivamente. Llegando al tercero, se completa el tercero, los 100 megabytes, y vuelve a empezar a escribir en el primero, reescribiendo lo que estaba antes. ¿Ok? Entonces, de repente, lo bueno sería tener 5 o 6 grupos para evitar pérdida de datos. O mantenerla por más tiempo. Mientras por más tiempo queramos mantener esa información de recuperación, más grupos podríamos hacer. Ya tenemos 3 grupos entonces. Siguiente. Crear database, genera un script de la creación de la base de datos. Este script después contiene los comandos con los que se creó la base de datos. Todo ese porcentaje de instalación va haciendo cosas, ¿cierto? Y eso va a quedar documentado en un script. Va a quedar en la siguiente ubicación. Yo les recomiendo que después ustedes le saquen una foto a ese script en esa ubicación donde se encuentra. Pero para que les sea más fácil encontrarlo, simplemente en la carpeta database va a quedar. Ok, ahí va a quedar. Finish nos va a mostrar un resumen de lo que se va a instalar, dónde se va a instalar, la memoria, los data files, los grupos de Redolog, cuánto pesan. Ok, se va a empezar la instalación. Lo primero, no se confundan, la instalación no ha terminado. Lo único que se generó fue el script. Y ese script ya está creado. Vamos a ponerle OK. Y ahora sí empieza la instalación. Así que no cantemos victoria todavía. Pero no debería haber ningún problema. Simplemente vamos a esperar lo que tengamos que esperar. Posteriormente la base de datos ya debería estar operativa. Yo podría poder conectarme y empezar a tirar comandos y hacer la administración básica, que es el tercer paso. Ahora finalizó la instalación y saltó una pantalla acá. Puede que esta pantalla no les salga a todos y puede que se esconda detrás, así que si se queda pegado mucho tiempo estén revisando las pantallas que hay detrás de la barra de progreso. Ya, en este caso nos saltó encima de todo como debería ser. Nos dice que podemos salir, pero además nos da una opción de manejar las contraseñas, de administrar las contraseñas. En el ejercicio se nos pide que desbloqueemos tanto al usuario HR. Vamos a ver acá. Al usuario HR y al usuario Scott. Podemos hacerlo acá, en el administrador de contraseñas de la instalación, o podemos hacerlo mediante comando, como lo vimos en una de las clases, para desbloquear usuarios. Entonces lo vamos a hacer directamente acá. Password Management. Nos van a saltar todos los usuarios que vienen en los esquemas de ejemplo, pero a nosotros nos interesan 2, que son Scott y que son HR. Ya, se va a demorar un poco acá, cargar la interfaz gráfica seguramente. Esperemos que no sea mucho. No, se escondió detrás, miren. Está escondido ahí atrás, así que tengan mucho ojo. Mucho ojo con eso. Ya, vamos para atrás, para abajo. Aquí está el usuario HR, lock account, sale como signo de pregunta. ¿Bloqueado? No. Scott, aquí está Scott, ambos. A Scott le voy a poner el password Scott también, Scott, para que no se nos olvide, el mismo nombre del usuario. Scott, y repetir contraseña, Scott, con 2T. Y HR también, HR la contraseña, confirmamos HR como contraseña. Ok. Se debería cerrar el administrador de contraseñas para posteriormente nosotros simplemente poner exit. Con eso finalizaría la instalación y configuración de la base de datos. Solo nos quedaría la tercera parte, que sería una administración básica, que vamos a ver cómo lograr. No es mucho lo que hay que hacer tampoco. Por el tiempo, vamos en 1 hora, creo. 1 hora, de hecho menos de 1 hora. Acá yo he explicado todo, así que me he detenido un poco.
menos de una hora se puede lograr la instalación de la base de datos, así que de tiempo no creo que tenga mucho problema. A ver qué sale por acá. Ya, lo mismo que en delante. Nos sale un mensaje, por eso estaba pegado, pero está escondido atrás. Dice, ¿quiere continuar? Sí, le ponemos. Eso es porque no cumplían los requisitos de la contraseña de seguridad. Ahora sí, Exit finaliza la instalación. Vamos a probar entonces con el usuario Oracle la utilidad SQL Plus. Es as sysdba. Ok, estamos conectados, o sea, funciona la instalación sin problema. Voy a crear una tabla. Create table. Personas. Va a tener un nombre. Varchar2 de 50. Simplemente con una columna. Ya, está funcionando la base de datos. Vamos a ver qué nos piden en la tercera parte. Entonces ahora procedemos a cambiar los parámetros de la base de datos. Primero, cambiar el valor de la SGA MathSize. Entonces, alter system set SGA MathSize la vamos a cambiar a 400 MB, scope cpfile. Alter system set processes, la cantidad de procesos de usuario lo bajamos a 250. En la instalación habíamos especificado 300. Luego de esto, chu immediate, bajamos la base de datos, la volvemos a subir y deberían tener lugar los cambios que acabamos de realizar. Veamos si es verdad. Se sube la base de datos. Ahora sí. Show parameter. Me conviene ese. Show parameter. Processes. Show parameter. Ahí están 250. SGA math size a 400 MB. Y ya. Veamos qué más nos pedían hacer. Decían que teníamos que mantener un archivo de respaldo. Ya llamado tanto en el directorio pfile de la base de datos. Obtener información desde la vista de usuario, obtener los table space del usuario y obtener las tablas. Para obtener las tablas es tan simple como select table name from user tables. Esto nos va a entregar todas las tablas del usuario conectado. Van a ser varias, porque estamos conectados como el usuario sysadmin. Estas son tablas que se usan para la administración de base de datos, generalmente o para el propio funcionamiento correcto de Oracle. Veamos los table space que hay en el sistema. Select table space name. Recordemos que los table space son en donde se alojan las tablas. Es una estructura de memoria física, lógica, disculpen. From user table space. User table spaces, ahí están. Hay system sysaus, undo, temp, users, example. System sysaus y sysout son del sistema, no hay que tocarlos por nada del mundo. Undo se ocupa para hacer el rollback, para deshacer datos, el temporal, guardar archivos temporales. Users, cualquier tabla creada que no especifique dónde se va a alojar en qué table space, se crea en users. Y uno de ejemplo. Esos son los que hay. Como ven, es bastante fácil el comando y es bastante parecido a seleccionar una tabla. Simplemente ya no es user table, sino user table spaces. Lo último es hacer un respaldo de nuestro archivo spfile. Para ello vamos a ir a otra terminal. Me voy a cambiar de carpeta hacia la raíz database, donde está la base de datos. Hay varias cosas acá. PostScript.sql, horadata, init.hora, orsl.sql. Hay script acá, por ejemplo, de la creación de la base de datos que hicimos delante. Voy a crear una carpeta. mkdir pfile. cd pfile, me cambió pfile, pwd, ahí es donde está nuestra carpeta para alojar nuestro pfile. Entonces el comando es bastante sencillo. Ahora que tenemos la carpeta donde alojarlo, create pfile igual a donde se va a alojar, database slash, ojo con el primer slash, estamos en la raíz, pfile se va a llamar init.hora o pfile.hora podría ser, from spfile. Creado, veamos si es verdad, ls, ahí está, p init.hora, lo voy a ver por dentro y aquí están todos los parámetros. Ahí está, por ejemplo, processes, SGA MathSize, etc. A eso después sáquenle fotos si se les pide el ejercicio. Vamos si nos pide algo más.
Obtener información, obtener las tablas. Todo debe verse reflejado finalmente en el archivo de parámetros de texto. Ya lo acabamos de crear. Lo único que me faltó que no seguí el formato del archivo. Bueno, dice que tiene que tener nuestras iniciales. Debe ser init, na, nuestras iniciales, chp, cao. Bueno, tan fácil como create pfile, igual, slash database, slash pfile, slash init, msr, minúscula, que así lo pide el ejercicio, chp, cao.obra, from spfile. Creado. Veamos si es verdad. Ahí está. binit msr, el mismo pero con otro nombre. Funciona perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos creada. Cumplimos los 3 puntos a cabalidad bajo los requerimientos que nos imponían. Entonces hasta acá llega el video. Espero como siempre que les sea de utilidad para las clases, para en sí, para el mundo laboral en general. Ya, como saben, si tienen cualquier duda la podemos ver en clase, me pueden mandar correos. Acá ya cubrimos todo lo necesario para administrar Oracle de manera básica, instalar la base de datos, configurarla, etcétera. Como ven, ahora fue un poco más exquisito los requerimientos pedidos. Así que muchachos, nos estamos viendo, cuídense, hasta la próxima.